le pasa a cualquier empresa, ¿no? Que es muy fácil empezar porque no tienes costos. Normalmente empiezas si eres 2 chavos, 3 chavos, entonces aunque estés haciendo todo mal, ni cuenta te das porque Sí. solo estás haciendo 2. Pero cuando son 25, empiezan a golpearte todos los errores que llevas cometiendo durante muchos años, ¿no? Corregir ese camino es muy, muy difícil. Algunos la logran, nosotros gracias a Dios lo logramos, pero hay muchos que no lo logran, ¿no? Hola, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Jorge Flores y te doy la bienvenida a Potencializa, el podcast en donde entrevisto a personas que han construido su propio camino a base de trabajo inteligente, dedicación y una búsqueda constante de nuevas oportunidades. Pero espera, si estás buscando una fórmula mágica para encontrar un camino fácil, déjame decirte que este podcast no es para ti. Por otro lado, si estás buscando aprender de la experiencia de otros para encontrar, descubrir y materializar tu propio camino, estoy seguro que encontrarás varias cosas que te podrán servir. Como sugerencia, para disfrutar de este episodio te recomiendo 3 cosas. 1. Tener una mente abierta. 2. Tener algo en donde tomar nota. Y por último, poner en práctica los aprendizajes de cada episodio. Ahora sí, prepárate para potencializar tus ideas con nuestro siguiente invitado. En el episodio de hoy tengo como invitado a Roberto Puig. Roberto es un diseñador gráfico mexicano con 20 años de trayectoria en la escena del diseño, la animación digital y el motion design. Ha tenido la oportunidad de dirigir y participar en proyectos de motion graphics y broadcast design para canales de talla mundial, como Televisa, Much Music, CBC Sports, NBC Sports, ESPN, LFB Network, BBC Entertainment y Discovery Networks. Además de grandes marcas como Ford, Marinela, PepsiCo, Fanta, Xcaret, Cinemex, Sprite y McDonald's. Ha impartido también, por otro lado, múltiples conferencias y talleres en México, Estados Unidos y Colombia, además de haber participado repetidamente como jurado en importantes premios de diseño nacionales e internacionales. Actualmente es el fundador y director creativo de Don Porfirio TV, un estudio internacional de motion design con base en la ciudad de Mérida, Yucatán, desde donde se desarrollan proyectos de animación digital con un gran valor de producción para clientes en México y el mundo. Y en este episodio, Roberto y yo platicamos sobre su trayectoria, su posicionamiento con grandes marcas, los procesos que decidió implementar en su agencia creativa con el fin de convertirla realmente en una empresa y sus procesos de negociación con grandes marcas. Te dejo el episodio con Roberto Puig. Pues bienvenido, Roberto, a un episodio más de Potencializa. Muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo de compartir con mi audiencia un poco de tus conocimientos, aprendizajes y experiencias. Y bueno, estoy muy entusiasmado de poder compartir contigo este episodio. Ya estoy investigando mucho sobre ti. Me interesa, yo me encuentro en Tijuana, tú te encuentras en Mérida y muchas veces dicen que todo pasa en la Ciudad de México, todo lo interesante, ¿no? Entonces me interesa saber cómo alguien de Mérida pues tiene un estudio que trabaja a nivel global con diferentes marcas y tu historia es súper inspiradora y por eso me gustaría comenzar preguntándote, ¿en dónde inicia Roberto Puig? Claro que sí. Bueno, antes que nada, Jorge, pues muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy contento de poder platicar contigo. Y pues bueno, ojalá que sea de provecho para todos los que nos escuchan. Y bueno, un poquito de esta parte, de dónde inicia, ¿no? Como bien dices, yo la verdad es que siempre viví en Mérida. En un tiempo que estuve fuera, siempre he estado aquí. Eso me llevó a estudiar aquí la carrera de diseño gráfico. Ahí es donde empecé, que realmente, pues bueno, esto fue hace muchos años. Yo me gradué de diseño gráfico en el 2000, ¿no? Entonces, para que tengas una idea, okay, pues en esa época realmente el internet estaba arrancando, los softwares de animación que hoy utilizamos en el estudio o no existían o estaban en una etapa todavía básica, ¿no? Ni que hablar de los programas de estudio de las escuelas, ¿verdad? Yo fui en Mérida la segunda generación de diseñadores gráficos. Okay. ¿No? Entonces, eso estuvo como bien interesante porque realmente cuando a mí me tocó estudiar, pues no había ningún diseñador gráfico en Mérida a quien ir a preguntarle, oye, ¿tú qué haces? ¿No? Pues no habían egresados todavía, ¿no? Además de que era en general una carrera bastante
¿no? Entonces, la verdad es que yo me lancé porque por ahí en los planes de estudio decía animación por computadora en el último semestre, ¿no? Ok. Y era algo que a mí me interesaba mucho, siempre me gustaron muchísimo los videojuegos, las películas, las series, todo esto, y siempre tuve en la cabeza, quiero hacer algo que esté por ahí, ¿no? En ese mundo, que en ese momento, pues bueno, yo no sabía si se llamaba motion graphics, si se llamaba animación 3D o qué era, pero yo sabía que era algo relacionado con ese mundo y con la gente que hacía las cosas para las películas, para los comerciales, para los videojuegos, y por ahí fue que realmente pues surgió mi interés hacia el diseño gráfico cuando realmente no sabía qué era el diseño gráfico, ¿no? Ok, pero por ejemplo, ahí tú ya tenías, o sea, antes de entrar a la universidad, como algunas actitudes para dibujar o habías, no sé, bueno, no me imagino que experimentaste con algo de animación porque era sumamente difícil y los programas de ese entonces también pues no se prestaban. Entonces, o sea, tú, o sea, ya tenías, no, si no tenías una idea nada más, era por el simple gusto de, me gustaría como participar en alguna película o cómo fue más o menos esa decisión. Sí, exacto, era mucho parte de no me gusta nada, ¿no? No quiero ser arquitecto, no quiero ser abogado, no quiero ser contador, que es lo único que me gusta, los videojuegos, las películas, ¿no? Entonces, pues eso suena interesante, me encantaría ser alguien que haga los efectos para las películas y por allá surgió como un poquito el interés, que como te digo, o sea, no habiendo una carrera como tal de animación o de efectos visuales en Mérida, en México, ¿no? En ese momento. Lo más cercano era estudiar diseño gráfico y por ahí ver qué pasaba en esa materia de animación, ¿no? Sí, pero aptitudes como tal, yo jamás he tenido una aptitud para el dibujo, yo no dibujo nada, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, pues sí, no era como el clásico perfil de diseñador gráfico. De hecho, cuando entré a la carrera tuve muchas dudas de si realmente estaba en el lugar correcto o no, porque obviamente en los primeros semestres, sobre todo de una carrera de diseño gráfico, lo que todos volteamos a ver es al chavo que dibuja padrísimo, ¿no? Que es Uh-huh. el clásico perfil que toda su prepa y toda su secundaria estuvo dibujando en su libreta, ¿no? Sí. Y yo era completamente otro perfil, nada que ver con eso. Entonces, al principio, pues sí me generó muchísimas dudas porque todas las materias están enfocadas a esa parte artística, que te pide mucho de ese talento de dibujo, ilustración, ¿no? Y ya poco a poco, pues obviamente conforme vas encontrando y abriendo puertas a otro tipo de recursos, fue que ahí ya encontré lo mío, ¿no? Ok, ¿y qué haces entonces? Digo, si en la carrera de alguna manera también no tocaste a fondo el tema de animación, ¿tú qué decisiones o cómo planeas tú de alguna manera tu propio plan de estudios o estrategia para llegar a ese objetivo? ¿Qué fue lo que pasa por tu mente y qué haces al salir? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos? ¿Te quedaste en Mérida? ¿Te fuiste? Claro, sí, fíjate que durante la carrera, ahora sí que como un poquito por accidente descubrí algo que terminó gustando muchísimo, ¿no? Todo este mundo visual, gráfico, del diseño, realmente me llegó a apasionar muchísimo el tema de tipografía, el branding, todo ese tipo de cosas que en su momento antes de elegir una carrera yo no sabía ni que existía, pero al final de cuentas encontré ahí cosas que me gustaron mucho. Al final de cuentas, siempre estuve de alguna forma atraído por el mundo creativo, ¿no? Entonces, todo eso hizo mucho clic conmigo. Al final de cuentas, esta materia de animación por computadora, por supuesto que no me enseñó nada de lo que yo quería aprender o yo pensé que iba a aprender, entonces no sirvió de mucho. Y fue cuando salí de la carrera en el 2000 que tuve algunos primeros trabajos, digo, desde antes yo ya freelanceaba un poco, siempre fui una persona que me gustó mucho como poder poner mis proyectos en un plano real, ¿no? Si había oportunidad de vayan y busquen un cliente para su proyecto, yo iba y buscaba y pues ahí tocaba la puerta de una tienda y le decía, oye, fíjate que tengo una tarea y me gustaría hacerlo para ti y pues si me das chance, ¿no? Siempre fui de hacer ese tipo de cosas y eso me dio pie a empezar a hacer freelance y proyectos desde muy temprano, ¿no? Desde la mitad de la carrera más o menos yo ya estaba haciendo ese tipo de cosas, muy por supuesto a nivel estudiante, ¿no? Eh, eh,
antes de terminar la carrera también yo ya estaba casado y con una hija, lo cual también empezó a complicar un poquito el panorama, ¿no? Que no fue tan fácil decir, oye, pues me voy y dejo todo, o me voy y papá, dame dinero. Entonces sí fue un poquito difícil. Cuando salí empecé trabajando, estuve en un taller de serigrafía, estuve por ahí en algún otro despacho muy chiquito de diseño aquí en la ciudad de Mérida, pues un poquito aprendiendo, practicando, etcétera, ¿no? Al final sí llegó un momento en el cual dije, bueno, lo que yo siempre quise hacer es algo dirigido a la animación. En Mérida no lo voy a hacer, independientemente de que ya había empezado yo, pues todo un proceso autodidacta, libros, todo ese tipo de cosas para meterme en ese mundo. Pero pues bueno, si yo no me iba a hacer algo más formal, iba a ser como muy complicado, ¿no? No había todos estos recursos que hay hoy, donde hay un montón de escuelas online, un montón de cursos, realmente hay forma de aprender sin salir de tu casa o de tu país, ¿no? Okay. Pero ahí ya pensabas como, por ejemplo, ¿te veías tú como emprendiendo, o sea, yéndote a aprender y luego regresando a Mérida o ya quedándote en otro lado o emprendiendo tu propio estudio? ¿Cuál era tu visión en ese entonces? Sí, no, fíjate que en ese momento era mucho, pues obviamente mi esposa, mi hija están aquí, no nos podemos ir todos, ¿sabes qué? Voy a tomar el curso más corto, rápido que yo encuentre, más barato, más cerca, ¿no? Todo eso me llevó a Canadá, que era realmente algo que cumplió con esos puntos, ¿no? Lo suficientemente cerca para poder de pronto venir en algún momento. Era un curso rápido de posgrado de 1 año, 8 meses, algo así, en efectos visuales. Y estaba mucho más barato que ir a Estados Unidos o a España o a Australia, un montón de otros lugares donde estuve investigando, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que, pues, mucho, obviamente, de esta historia es posible y tiene que ver con que mi esposa haya sido alguien que me haya apoyado e impulsado a hacer esto, ¿no? Porque, pues, bien podría ser otra historia de cómo te vas a ir si tenemos una hija acá, y eso hubiera sido otra historia, ¿no? Gracias a Dios, pues, siempre hemos estado muy conectados en eso, ¿no? Entonces, un plan de vida compartido, ¿no? En ese momento a mí me tocó, pues, el vete, estudia, y el plan era voy, estudio y regreso, ¿no? Porque no me puedo quedar años ahí. Eso entonces llevó a que cuando terminó el curso yo me regresé enseguida, ¿no? Y estando en Mérida con un portafolio de trabajo ya pues de animación, pero al final de cuentas de estudiante, empiezo a buscar trabajo en los pocos canales de televisión locales que habían aquí, en las casas productoras, y pues obviamente la respuesta era, está muy interesante eso que estás haciendo, pero no vemos cómo lo vamos a aplicar aquí, los clientes no pagan eso, o todo se hace internamente en el canal. Entonces fue muy, muy difícil encontrar alguna oportunidad aquí. Eso me llevó a otro lapso de tiempo de dedicarme a hacer otro tipo de trabajo otra vez, retomar por ahí branding, revistas, web, otras cosas que no tenían nada que ver con animación para seguir pues generando dinero, ¿no? Ok, entonces, o sea, te fuiste a prepararte, regresaste a México y estabas como sobrecalificado de alguna manera o no encontrabas o sea, no había mercado para lo que tú sabías hacer en específico, ¿no? Sí, claro, localmente no. A lo mejor y si me hubiera ido a la Ciudad de México hubiera sido también diferente, ¿no? Pero en ese momento en el que yo pues, necesitaba estar en Mérida y quería desarrollar lo que aprendí en Mérida, era un mercado súper virgen y pues no hubieron oportunidades, ¿no? Entonces, volvimos otra vez al tema de si quiero dedicarme a esto y realmente entrar a la industria, me tengo que volver a ir a un lugar donde realmente haya ya una industria hecha y corriendo y con un trabajo profesional y donde yo pueda aplicar y seguir aprendiendo esto, ¿no? Entonces, a mandar portafolios a todos lados, nuevamente Estados Unidos, Canadá, Australia, España, todo. Conseguí un internship después de mucho trabajo de estar buscando en Toronto nuevamente. Me fui, era un internship de 3 meses. A lo mejor pasó un mes
bueno, estaba yo y otro chico, que éramos los únicos empleados de ese estudio, ¿no? Era como súper pequeño. Fueron los 3 socios y nosotros 2 que prácticamente hacíamos el data, ¿no? Y al final de ese primer mes nos dicen, chavos, nos vamos a separar, yo me voy por un lado, el otro por el otro, esto se desintegra, ¿no? Y pues apenas estaba pisando, ¿no?, el terreno de la industria cuando eso se acaba. Y pues sí, fue como muy frustrante porque obviamente llegar a entrar a un estudio más allá de todo el tema de enviar muchos meses portafolios, recibir muchos nos y todo esto, pues era otra vez otro tema de dejar a mi familia, irme sin dinero, pues en condiciones como muy, muy complejas, ¿no? No cual chavo que se va porque el papá le paga para ir a estudiar inglés, ¿no? Y es pura fiesta. No, era muy difícil, ¿no? En ese momento. Es lo que te iba a decir también. Digo, ahorita que mencionas a tus papás ¿qué opinaban de toda esta fase en la que, como me imagino que primero no sabían ellos tampoco que realmente habías estudiado, y otra como, o sea, siguen lo mismo y no le está funcionando? Al parecer, sí, pues. Claro, o sea, definitivamente al momento de decidir voy a estudiar diseño gráfico, pues mis papás por supuesto que no sabían ni qué era. Mis papás siempre me apoyaron mucho, pero me apoyaron de la forma de, si tú quieres hacer eso, ve y hazlo, ¿no? Okay. Pero nunca hubo, y no fue un tema más que pues, posibilidades económicas de decir, claro que sí, hijo, yo te pago aquí en la universidad en Estados Unidos y vete 3 años. O sea, no era mi situación, ¿no? Entonces, pues apoyo había, ahora sí que apoyo moral, ¿no? Pero Sí. pues ve cómo lo logras, ¿no? Y eso fue lo que tuvimos que hacer. Entonces, después de eso, pues el estudio se va a desintegrar. Yo estaba viviendo en un departamento como con 5 cuates, ¿no? Ya sabes, uno en la sala, el otro en la recámara, el otro en De roomies. Sí. Y uno de ellos estaba trabajando en un estudio que se llama Big Studios, que es un estudio muy, muy reconocido en Toronto, muy grande, con mucha historia, con muchos premios, con Emmys y con todo esto. Y pues yo ya me iba a regresar a México porque me quedé sin chamba y obviamente si no tienes ahí trabajo y permiso de trabajo, pues no puedes estar en Canadá, ¿no? Entonces era, pues se desintegra esto, yo me tengo que regresar. Y este cuate me dice, oye, ¿por qué no aprovechas, mete tu reel al estudio, quien quita y sale una oportunidad ya? Para mí era como, güey, si apenas estoy empezando, ¿no? Y este estudio es como mucho más pro que el estudio en el que yo estaba, no voy a perder mi tiempo, ¿no? No quiero otra vez no, mira, te falta mucho. Entonces, la verdad es que me convenció de mandar un disco, en ese momento pues, era un disco con mi reel. La verdad es que lo mandé como absolutamente sin ninguna esperanza. Y al día siguiente que regresó del trabajo me dijo, oye, mis jefes me dijeron que vengas a platicar con ellos y a ver qué onda. Total que fui y me dijeron, mira, nos gusta mucho tu diseño, creemos que como animador te falta todavía mucho, pero queremos que entres, que tengas un periodo de práctica, ¿no? Y ahí fue donde realmente para mí, pues sí tuvo mucho peso el haber estudiado una carrera de diseño gráfico antes de meterme a hacer animación, ¿no? Al final de cuentas, lo que hacemos en el estudio hoy, después de tanto tiempo, es diseño en movimiento, pero antes que nada es diseño, ¿no? Okay. Entonces, pues sí había mucha diferencia en mi forma de trabajar versus otros chicos en el estudio que eran muy buenos haciendo 3D, muy buenos haciendo un montón de cosas, pero de pronto no tenían las bases tan sólidas en composición, en color, en tipografía. Entonces eso me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces entré a una etapa en el estudio en donde yo diseñaba mucho de lo que hacíamos, ¿no? Obviamente todo era colaborativo, todo era en equipo. Pero yo estaba muy involucrado en la parte de diseño, de desarrollo de conceptos, haciendo style frames y todo eso. Pero bueno, no lo animaba, no lo llevaba yo a la ejecución, ¿no? Okay. Y obviamente pues eso siempre era esta espinita ahí. De, pues sí está padre diseñar y ver que aprobaron mi propuesta, yo lo quiero animar, ¿no? Y ahí fue donde ya me fui metiendo más, obviamente aprendiendo de los demás.
de cómo también mis jefes llevaban los proyectos, los procesos de un estudio bien armado y todo esto. Y pues ya ahí fui teniendo cada vez pues más mano en los proyectos, ¿no? Al final cuando estuve trabajando allá como 6 años y medio, casi 7 años, y pues ya al final tenía mis propios proyectos en colaboración con otros integrantes del equipo y pues ya puedo decir que ahí es donde realmente me hice como motion artist, ¿no? Ok, ¿cuánto tiempo te quedaste allá? Estuve como 7 años, yo creo, un poco más, entre todas estas idas y vueltas, escuela, el trabajo, ¿no? Un poco caótico, pero sí, al final de cuentas es eso que pues empezó como ahorita vengo, me voy rápido y regreso, terminó siendo mucho tiempo, ¿no? Que al final de cuentas, obviamente, ya con un trabajo estable, ya mi esposa, mi hija se fueron conmigo a Toronto también y estuvimos ya ahí todos juntos un buen tiempo, ¿no? ¿Y qué sucede? Digo, si ya después de 7 años, pues me imagino que, o sea, tú ya estabas súper familiarizado con todo el estudio, procesos, ya no eras el diseñador junior que entró y que le dieron la oportunidad. O sea, ¿qué te hace si ya tenías esa oportunidad allá, como de alguna manera, pues el sueño para muchos, trabajar en el extranjero, poderte mantener y vivir en ciudad de primer mundo? ¿Qué te hace volver a México? Claro, sí, mira, fueron varias cosas, ¿no? Uno fue en el 2009, 2008, 2009, que fue cuando yo regresé, hubo un periodo como de una crisis bien fuerte en Canadá y bueno, en Estados Unidos también, que le pegó mucho obviamente a Canadá, específicamente en la industria en la que trabajábamos, porque muchos de nuestros clientes eran americanos, donde el estudio empezó a dejar ir a muchas personas, entonces siempre había pues un poquito como inseguridad de decir, bueno, si a mí me llegan a decir mañana ya no hay chama para ti, pues, ¿qué voy a hacer, no? Sí puedo empezar el proceso de ir y aplicar en otro estudio, pero pues no es tan fácil por todo el tema de permisos de trabajo, o sea, no es algo tan sencillo, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también mi hija, que pues, bueno, en el momento en el que se fue, tendría a lo mejor 6 años, Okay. ya estaba a punto de cumplir, no sé, 13, por ahí, de entrar a lo que ahí sería como la secundaria. Entonces también ya entraba un tema de, ya es un punto de decidir o nos quedamos toda la vida aquí porque ella ya va a empezar a hacer su círculo social más fuerte y pues ya no le va a querer ir, o nos regresamos antes de que eso suceda, ¿no? Porque nuestra idea como pareja, mi esposa y yo, Sí. realmente nunca fue emigrar y no volver, ¿no? Era un tema de vamos a invertir en esto que va a ser para nuestro futuro, ¿no? Una capacitación, agarrar experiencia y todo eso. Todo eso aunado un poquito a que también después de muchos años trabajando en el mismo lugar, las cosas empezaron a sentirse un poquito más ya como una fórmula, ¿no? Está muy padre el trabajo que hacemos, pero al final de cuentas quieres hacer algo diferente y el cliente te dice, no, pero algo como que hicieron, vuelves a hacer lo mismo, ¿no? Y se empezaba a sentir como ya muy repetitivo, exacto, que aunque estuviera muy padre, porque era un nivel de trabajo muy profesional, pues no dejaba de ser eso. Quiero probar otras cosas, ¿no? Quiero probar proyectos donde metamos animación 2D, donde tengo otro look, donde hagamos otro tipo de cosas, ¿no? Entonces fueron muchas cosas que se conjuntaron ahí para decir, bueno, yo creo que con todo lo que ya trabajé aquí, el lugar en donde yo estaba como artista en el estudio, hablando de la confianza con mis jefes y demás, dije, vamos a ver si es posible regresar a Mérida y seguir trabajando con ellos, ¿no? A la par de ver si podemos abrir otras puertas para hacer también otras cosas diferentes, ¿no? Que en ese momento no se llamaba Don Porfirio ni montar un estudio, era a ver qué puedo hacer yo, ¿no? Pues trabajando por ahí algunas cosas y a la par tener esta seguridad de que ellos me sigan confiando proyectos, ¿no? Entonces, pues ese fue el plan, hablé con ellos, les expliqué y les dije, pero bueno, yo sigo accesible para ustedes y creo que ya habían muchos años de confianza, ¿no? En el hecho de, bueno, sabemos que eres un artista responsable, confiable, puntual en tus entregas y todo eso, que creo que eso abrió un poquito también la posibilidad de que esos primeros proyectos que me fueron mandando cuando yo estaba ya de regreso en Mérida se dieran, ¿no?
Ok, ok, sí. ¿Y cómo fue tu proceso de emprendimiento ahí en Mérida? Me da curiosidad porque, por una parte, pues regresas, obviamente, pues tus costos de vida son mucho menores y todo. Puede haber unas ventajas, ¿no? Pero por otra, puede haber desventajas en el lado en que si te llegan varios proyectos, o sea, ¿cómo los delegas sin probablemente, digo, no sé, no encuentres a alguien que tenga tu nivel de como lo que estás manejando en Canadá? Sí, sí, al principio cuando regresé fue chistoso, fue creo que muy orgánico, ¿no? Como te digo, lo primero que yo hice regresando fue empezar a tener proyectos del mismo estudio, ¿no? Ok. Proyectos que me mandaban un poquito como outsourcing y me decían, oye Roberto, fíjate que tenemos este proyecto, y no sé, necesitamos que nos eches la mano con 2, 3, 4 elementos y ahí te van, ¿no? O tenemos este proyecto completo, pero que es lo suficientemente pequeño para que lo haga una persona, like, ¿cómo andas? Y échatelo tú. Y mucho de lo que pasaba era de cuando yo hablaba con los productores, con los que trabajé todos estos años, no es que no hubieran animadores ahí, ¿no? Era un tema muchas veces donde me decían, es que Roberto, contigo ya tenemos un clic perfecto de tantos años de trabajar juntos, ¿no? Me Mm, es más difícil que entre alguien nuevo, vuelva a agarrar la onda, le expliquemos, agarre como nuestro estilo de trabajo, lo conozcamos y todo, que mandártelo a ti, así sea a distancia, ¿no? ok. Entonces, increíblemente era más fácil en muchos proyectos el trabajar conmigo, que sea a distancia, que con gente nueva, vamos a decir ahí, ¿no? Entonces eso me fue abriendo como muchas posibilidades a recibir proyectos, y el tema era, yo creo que una de las cosas que más me dio el haber trabajado en Canadá, en un estudio como estos, fueron los procesos, ¿no? Mm, El proceso de trabajo, el proceso creativo que tienen los estudios, la eficiencia, la puntualidad en el cómo trabajan es impresionante. O sea, yo creo que eso realmente es algo de lo que más agradezco de haber trabajado ahí y lo que más me hizo crecer, ¿no? Eran cosas tan sencillas como que, bueno, todos sabemos, aquí en México tú llegas a tu trabajo, y primero pasas por la cocina y te das un café y platicas media hora con tu cuate y cómo estuvo la serie ayer y viste el partido de fútbol y se te va una hora mientras te preparas para empezar a trabajar, sí. ¿no? Y ya al fin te sientas en la computadora y checas rapidísimo el Facebook, el Instagram, escribes dos cositas y se te va otra media y ahora sí, ya estoy listo, empiezo a trabajar y ya me empezó a dar hambre, ¿no? Entonces, ahorita voy rapidísimo al Oxxo y salgo y otra vez te echas 15 minutos y cuando regresas, entonces mientras, ¿no? Abres las papitas, la galleta, le comentas al de al lado, se te va otra media hora. Cuando te das cuenta, ya trabajaste 8 horas en el día, pero realmente efectivas trabajaste 3, ¿no? Esa es nuestra forma de trabajo muchas veces. Y ahí era una cosa muy, muy impresionante el ver cómo los artistas no teníamos hora de llegada ni de salida, ¿no? Tú sabías que tenías que cumplir un aproximado de 8 o 10 horas al día. Ok. Como lo hicieras, era tu responsabilidad, ¿no? Tú tenías metas y objetivos. Entonces, la gente llegaba a las 9, 9:30, había quienes llegaban a las 10, pero llegaban de la puerta a su computadora a trabajar, ¿no? Y eso era al principio impresionante para mí, verlo, eran máquinas, ¿no? Y así se levantaba a las 5 de la tarde y se iba al gimnasio, se iba y había hecho en todo un día de trabajo un montón de avance realmente visible en sus proyectos, ¿no? El sentido de responsabilidad, de puntualidad, era una cosa impresionante y eso fue algo que creo que quedó como muy impregnado en mí después de tantos años, ¿no? Entonces, cuando llegaban estos proyectos, eran proyectos que al principio para el estudio eran chiquitos, eran lo suficientemente chico para que, obviamente no estamos poniendo en manos de Roberto el nombre del estudio que está en Canadá, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, Era sí. un proyecto que seguramente no era tan importante, que si Roberto al final cuando no puede, no pasa nada, lo rescatamos aquí, pero para mí era esa sensación de tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo en tiempo, ¿no? Superando las expectativas. Entonces, para mí en ese momento era el proyecto más importante que yo tenía.
Y la manera en que veía eso me fue llevando a cada vez un proyecto un poquito más importante, un poquito más grande, ¿no? Y entonces fue cuando orgánicamente empecé, como dices, a llenarme las manos y decir, bueno, ¿a quién conozco por aquí que medio le esté pegando al after y esté haciendo tutoriales? Bueno, pues ven y ayúdame, ¿no? Y después otro, y después otro. Y así se fue como generando orgánicamente digamos, la primera etapa del estudio, ¿no? Que a lo mejor antes de que fuera estudio como tal éramos yo y otros dos cuates que me ayudaban un poco y entre que me ayudaban y les enseñaba y les mostraba cómo lo hacía yo y cómo entendía yo lo que los clientes querían, pues también fueron agarrando mucho mi forma de trabajo, ¿no? Y buscabas implementar como esa cultura que aprendiste allá en Canadá de trabajo también, aunque fuera un equipo más pequeño. Sí, o sea, siempre la forma de trabajar fue muy parecida, ¿no? Sobre todo porque al principio ellos, digamos, este estudio era como mi principal cliente, pues era mantener ese mismo lenguaje, ¿no? Que nos llevaba a trabajar igual que ellos. Y además, te digo, yo lo tenía como muy, muy impregnado porque al final de cuentas fue realmente el primer trabajo serio como animador que tuve en este estudio. Entonces, pues, todo mi background, toda mi forma de trabajar, todo mi proceso, me lo dieron ellos, ¿no? Ok, súper bien. ¿Y cómo es más o menos tu proceso para hoy en día poder delegar proyectos, digo, ya más grandes y trabajar también, pues varios proyectos al mismo tiempo? Sí, yo creo que después de varios años de hacer eso, fue cambiando un poquito como mi perspectiva de lo que yo debía hacer en el estudio, ¿no? Pasé al principio, yo hacía prácticamente todo, yo tenía mano en todo, ¿no? Pero ya había gente que también colaboraba. Supervisabas. Ajá. A hoy tengo muy, muy, muy buenos artistas en el estudio, gente súper profesional, súper creativa, súper con un conocimiento técnico de las herramientas de animación, mucho mejores que yo tal vez. Y entonces aprendí bueno, haz un lado lo que realmente el estudio necesita hoy de ti, ya no es que tú seas el que diseña y el que anime, ya hay gente muy buena haciendo eso, ¿no? Lo que el estudio necesita es que tú sigas abriendo puertas para el estudio, ¿no? Para atraer clientes internacionales, nuevas marcas, hacer relaciones con agencias y casas productoras. Entonces, en estos 12 años ya que tiene el estudio, ha sido un proceso de ir cambiando mi propio switch mental de qué es lo que yo debo hacer en el estudio, ¿no? Porque, pues obviamente, me costó mucho trabajo, al final de cuentas, soy un diseñador, soy un animador, me gusta hacer ese trabajo. Y hoy en día me veo muchas veces mucho más tiempo en Exceles y en correos electrónicos y en todo eso que en After Effects, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, si no te costó mucho como ese lado artístico de tú ejecutarlo porque por algo, o sea, es tu pasión eso, pero de alguna manera para poder tener un mayor impacto terminas renunciando a eso la mayor cantidad de tu tiempo para poder manejar más proyectos y dirigir a más personas, pero, claro. Pero es todo un proceso, pues. Sí, y es inevitable, ¿no? Digo, hoy viéndolo en retrospectiva me da mucha risa, que yo también estuve algún momento en el lugar de decir, tengo una idea, voy a ser mi propio jefe y así voy a tener más tiempo para hacer lo que me gusta. Y es exactamente lo contrario, ¿no? Hoy menos que nunca puedo dedicarme a hacer una animación y tener todo el tiempo del mundo para girarla y darle vueltas y explorar creativamente. No tengo tiempo para eso, ¿no? Hago un montón de cosas más que no tienen nada que ver con diseño y animación, ¿no? Pero es realmente lo que el estudio necesita de mí. Entonces yo creo que cuando emprendes y cuando decides tener una compañía, realmente sin darte cuenta lo que sacrificas es eso, ¿no? Hacer justamente lo que te apasiona, pero bueno, empiezan a entrar otras muchas cosas nuevas que se vuelven también apasionantes y que son muy gratificantes, ¿no? Para mí, nuevamente tuve de verdad como mucha suerte. Yo creo que algo bien importante que tenemos que cuidar cuando estamos como jóvenes en esa etapa en la que empiezas a decidir qué vas a hacer, es un poquito con quién te vas en ese viaje, ¿no? Yo creo que una persona que no te impulsa te detiene, ¿no?
Digo, yo tuve mucha fortuna de que, bueno, Ariana, mi esposa, además de obviamente, el aspecto familiar y todo eso es muy importante. En el aspecto profesional, yo la jalé al estudio también muy desde el inicio. Ella es ingeniera industrial y mucho tiempo estuvo trabajando antes de Don Porfirio en todos estos temas de control de calidad, ISO 9000 y todo ese tipo de cosas que son estructura, ¿no? Justamente lo que a un creativo le falta la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, el unirnos en este proyecto de Don Porfirio nos dio, creo que a ambos, muchísimo aprendizaje en el cual los dos crecimos, ¿no? Ella, pues obviamente, impregnó y permeó en mí toda esa parte estructurada, muy rígida de procesos, que no son procesos creativos, pero son procesos administrativos, financieros, estratégicos, que son muy importantes para que una empresa pueda funcionar y salir adelante, ¿no? Entonces, ella mucho tiempo estuvo, pues, te digo, en esa parte de mi cambio de switch donde yo a lo mejor al inicio no me daba cuenta cuánto le cuesta a un estudio el que tú, por ejemplo, no pongas las reglas del juego súper claras con un cliente, ¿no? Y estés haciendo todos los cambios que quiere y no importa si nos tardamos 4 meses mientras esto quede hermoso, porque en ese proceso ya pagaste tú 3 meses de trabajo que nadie te paga, ¿no? Uh-huh. Y toda esa parte de realmente entender cuánto cuesta nuestro tiempo, cuánto cuestan nuestras horas, cuánto cuesta el hecho de que tardes en inspirarte, ¿no? Ok, y, a ese nivel pues llegas. ¿No? O sea, realmente empezamos como en el estudio muchos coachings empresariales, financieros, que nos daban como herramientas para llevar a un plano muy objetivo todo este trabajo subjetivo que hacemos. Eso es lo difícil de hacer el diseño, que todo es abstracto, todo es subjetivo. Entonces, ¿cómo lo cuantificas? ¿Cómo lo pones en una caja que te diga, güey, si a la semana no produces tantas horas, nomás no sale para los sueldos, ¿no? Si no haces tantos proyectos al mes, nomás no funciona. Yo hoy, 12 años después, empiezo todos los meses con una hoja de esto es lo que tienes que vender al mes, o sea, punto, o sea, cuadrado, cosas que en la vida hubiera querido hacer y hubiera pensado hacer, eso hago hoy, ¿no? Y por otro lado, a ella también le ha servido mucho el tratar con creativos y entender cómo es este mundo abstracto y demás, para poder justo, digamos, un poquito moldear todas esas cuestiones de control de calidad y de administración y financieras a un mundo abstracto, ¿no? Donde pues cada proyecto es diferente, nos llevó 4 horas, el otro 10, ¿no? Fue fácil, el otro no, tuvo un cliente que a la primera le gustó y el otro llevamos 5 rounds y no le gusta. Y no hay forma de ponerlo en una tabla de precios porque cada proyecto es diferente, ¿no? Entonces, creo que al final un poquito el éxito de Porfirio ha sido eso, tener 2 cabezas que realmente, pues cada quien es experto en su área, pero logramos muy bien fusionar esas 2 cosas que ambas son, creo que igual de importantes para que un equipo creativo no solo genere trabajo de calidad, hablando de la creatividad y todo lo visual, sino trabajo que realmente pueda hacer que un equipo de 20, 25 personas esté ganando bien, realmente viendo crecimiento, no solo en la parte profesional, sino en su bolsillo, en sus planes de vida. Ya tengo chicos de 20 y tantos años que se están comprando ya casas. O sea, para nosotros eso es súper satisfactorio ver que no solo están en un lugar donde me encanta lo que hago, ¿no? Pero pues además tengo que tener otra chamba porque no me da, ¿no? Sí. O sea, no nada más lo hago por placer, sino lo hago porque quiero vivir de eso, quiero vivir de hacer animación, ¿no? Qué padre que sea tu sueño y además te deje para vivir y vivir bien, ¿no? Volvemos al episodio en 30 segundos. Solo quiero aprovechar para compartirte que este episodio es patrocinado por Minaret. Minaret es una casa productora en Tijuana que nos ayuda con la producción del podcast, diseño gráfico, fotografías, videos y estrategias digitales. Así que si te encuentras trabajando en un proyecto nuevo y te gustaría delegar algunas cosas o elevar la producción de tus contenidos, puedes ponerte en contacto con ellos en su sitio web minaret.mx, se escribe MINARET.
minaret.mx, como Minarete sin la última E. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Ok, súper bien. Más o menos, ¿como cuánto tiempo a ti te tomó poder como generar estos procesos cuadrados, más objetivos de números, para poder tener como, por ejemplo, todos esos costos, incluso el de inspiración, que es el que más me llamó la atención? Como cuánto tiempo te lleva a ti de tener un desorden, digamos, creativo, a tener esas bases? Pues realmente te puedo decir que seguimos hasta el día de hoy, y ahora con, mucho más con la claridad de lo importante que es para un estudio. Año con año tenemos proyectos de mejoras en los procesos, de mejoras en los controles, ¿no? Pero fue realmente, yo creo que a la mitad del tiempo que llevamos ahora, aproximadamente en el 2015, Okay. llegó un momento como muy, muy difícil para el estudio, ¿no? Porque justamente lo que pasaba era ya tenemos un montón de trabajo de fuera, ya lo empezaron a ver los estudios, las agencias, las casas productoras en México, y ya también nos están llamando, y ya Don Porfirio estaba como un poquito empezando a sonar, pero no estábamos preparados para realmente las condiciones de trabajo para una industria como la de México, ¿no? Donde un proyecto te lleva 2 meses, y luego además pasa un mes después para que puedas meter la factura, y luego además 2 meses para que te paguen, y luego además se atrasan uno porque México, ¿no? Entonces había un ciclo de cobranza de meses, ¿no? Donde mientras tanto todos estos proyectos tienen que ser financiados por el estudio. O sea, yo no le puedo decir a los chicos, pues, te pago en 5 meses cuando me paguen, ¿no? Entonces, el dinero solo sale y nada entra, ¿no? Y no quiere decir que no tengas trabajo. Trabajo tenemos un montón, no tenemos tiempo ni para dormir, pero no hay un flujo correcto. Entonces, en ese momento realmente fue que yo creo que topamos como el peor momento, ¿no? Hablando de organización, estructura, plan financiero para el estudio y todo, donde dijimos, a ver, algo estamos haciendo mal, ¿no? Porque no puede ser que haya tanto trabajo y estemos con tantos problemas. Y entonces empezamos realmente a buscar, como te decía, coachings y todo eso que nos fueron dando un poquito mejores planes, mejores estructuras, y allá fue donde realmente como que hicimos mucho el clic de lo importante que es ese aspecto administrativo, financiero para una empresa creativa, ¿no? Entonces ya a partir de entender eso, digo, fue salir de ese hueco y entrar a un ciclo como más saludable, que creo que es de verdad uno de los momentos más difíciles que hemos tenido en el estudio, que yo creo que le pasa a cualquier empresa, ¿no? Que es muy fácil empezar porque no tienes costos, normalmente empiezas si eres 2 chavos, 3 chavos, entonces aunque estés haciendo todo mal, ni cuenta te das, porque solo estás haciendo 2. Pero cuando son 25, empiezan a golpearte todos los errores que llevas cometiendo durante muchos años, ¿no? Corregir ese camino es muy, muy difícil. Algunos la logran, nosotros gracias a Dios lo logramos, pero hay muchos que no lo logran, ¿no? Okay. Pues bueno, salimos de ese ciclo y entonces ya realmente creo que a partir de ahí el estudio es mucho más sano, ya entramos también a un ciclo de producción que tiene mucho que ver ya con este triángulo, ¿no? Entre ventas, administración, producción, ¿no? Si uno se detiene, rompe el ciclo para todos. Y ahí es donde te digo, yo ya entiendo también que es un papel muy importante el que juego dentro del estudio para seguir abriendo nuevas puertas, seguir posicionando al estudio en otros mercados, mantener relaciones saludables con los clientes, ¿no? Que hagan que el flujo de trabajo no se detenga, que siempre hayan proyectos, ¿no? Y al mismo tiempo que sea que los proyectos que hagamos sigan teniendo ese nivel de calidad para que los proyectos que entren sean los proyectos que queremos hacer. Exacto, porque yo ahora sí que como animador y como diseñador cuido mucho el tipo de proyectos que hagamos, ¿no? Teniendo este background de yo también estuve, y muchas veces todavía lo hago, ¿no? Pero ya más por gusto o porque de plano nos saturamos y me tengo que meter a los proyectos. Pero yo también estoy he estado donde los chicos están hoy, y sé que yo no quiero en mis manos un comercial de hemorroides, tampoco lo quieren ellos, ¿no? Entonces busco los proyectos
que nos gusta hacer a todos como equipo, ¿no? Hay mucha plática de, bueno, chicos, ¿qué quieren hacer? ¿Para qué tipo de marcas quieren trabajar? Vamos a buscarlas, vamos a hacer algo que nos lleve a ese tipo de proyectos, ¿no? Y eso también es lo que mantiene, pues esta, digamos, esta lealtad que tenemos con muchos chicos que llevan con nosotros 7 años, 8 años trabajando, ¿no? O sea, que realmente son parte de las decisiones del estudio en cuanto a qué queremos ir a hacer, hacia dónde queremos ir, para quién me gustaría trabajar, para qué tipos de proyectos quiero que nos busquen. Vamos a hacer eso, ¿no? Eso se me hace súper interesante. ¿Cómo es ese proceso de búsqueda? O sea, de alguna manera creo que también es como una posición muy privilegiada el poder tú decir y tener ese tiempo de reflexión de no solo estar ejecutando, sino, oye, ¿para quién quiero trabajar? Y sobre todo, en tu caso, o sea, ¿qué es lo que haces? Porque tu mayor responsabilidad es seguir trayendo proyectos. O sea, fuera de elegirlos, el que siempre haya trabajo para que puedas mantener a tu equipo estable y así. Pero ¿cómo es tu proceso de búsqueda? O llegan demasiados y tú eliges ya con cuál, o tú vas y tocas puertas todavía. ¿Cómo es más o menos si nos pudieras platicar a ese nivel de Don Porfirio? Yeah. Pues hay de todo. Obviamente al principio fue levantarme y ir a la Ciudad de México, hablando de mi mercado nacional. Fue muchos meses, un par de años, yo creo, de estar yendo a la Ciudad de México, tocar puertas en agencias, en casas productoras, mostrarles lo que hacíamos, ¿no? Porque obviamente, como tú decías al principio, ¿no? Pensamos que todo sucede en la Ciudad de México. Y es muy cierto, o sea, al principio me costaba mucho trabajo generar esa confianza, ¿no? Que yo ya tenía clientes en Canadá o en Estados Unidos mandándonos chamba a Mérida, y era mucho más difícil que confiar a alguien del DF y mandarnos a Mérida que el canadiense, ¿no? Okay. Y pues era este tema de centralización que tenemos, donde sí, en Mérida no hay diseño, en Mérida no hay animación, en Mérida las cosas son lentas, todos duermen la siesta, pues todas estas ideas que tenemos, que ojo, por algo están. Sí, eso sí, también hay que decirlo, ¿no? Porque es muy fácil decir que no es cierto, pero muchas veces sí. Entonces, mucho de mi trabajo al inicio fue justo romper con esas ideas, de mostrarles, oye, yo soy de Mérida, pero porque es la base en la que decidí trabajar, pero yo trabajo a nivel internacional y trabajo con procesos internacionales, y si trabajo para marcas de este nivel, puedo trabajar para ti sin ningún problema, ¿no? Dame la oportunidad. Pero en ese dame la oportunidad, los primeros años eran, sí, pero ven a la Ciudad de México a explicarme cómo lo vas a hacer. No. Ven a la Ciudad de México a mostrarme tu storyboard y tu presentación, ¿no? Y ahí es donde le tienes que invertir. O sea, muchos años hice eso, nos costó dinero, tiempo, esfuerzo, sacrificios, oye, ya vine hasta acá solo para que me digas que no, muchas cosas, pero que fueron parte del proceso para realmente generar, creo que, las relaciones que son muy importantes generar en torno a estudio y cliente, ¿no? Todo eso creo que funcionó muy bien, o sea, realmente hoy tengo directores con los que llevo trabajando 10 años, ¿no? Y hoy ya no es necesario que yo vaya a la Ciudad de México, hace muchísimo tiempo que no voy para un tema de presentar un proyecto, pero bueno, es algo que tienes que construir, ¿no? Eventualmente ya pasamos como un poquito ese proceso, hay mucho más que mostrar que respalde hoy el trabajo que podemos hacer y para quienes lo hacemos, y mucho de lo que cuido es esa experiencia de trabajo con nosotros, ¿no? No nada más el resultado final, sino que el proceso sea todo gratificante, ¿no? Que el hecho de que estemos en Mérida no signifique me entregan tarde, no signifique no los puedo localizar, no signifique nada de eso, ¿no? Que es donde entonces se rompe un poquito la promesa de yo puedo trabajar a distancia tan eficientemente como si estuviera ahí, ¿no? Que es mucho de lo que le vendemos a nuestros clientes a distancia, ¿no? Que prácticamente todo el trabajo que hacemos es de esa forma, sea para México o para cualquier otro lugar del mundo, todo lo hacemos a distancia, ¿no? Entonces, pues sí, mucho ha sido eso. Hoy, como decías, nuestro
nuestro proceso de búsqueda de proyectos sí sigue siendo tocar nuevas puertas, ¿no? Cada vez más grandes, más fuertes, digo, del tipo de proyectos que queremos hacer. Los chicos en el estudio tienen mucho que ver con eso también. Yo, por ejemplo, yo siempre fui un animador de motion graphics, ¿no? Aunque hacía 3D, mi área de especialidad nunca fue 3D, mucho menos 2D, porque como te decía, yo no ilustro absolutamente para nada, ¿no? Pero así llegaron al estudio chicos que venían con un background de 2D a decir, es que a mí me gusta hacer esto, yo quisiera hacer esto, y fue un proceso de, yo no puedo vender que hacemos eso si no tenemos algo que mostrar. Generen algo, ¿no? Generen trabajo, generen ejemplos, vamos a hacer algo interno y entonces démelo y yo voy y lo vendo. Y esos son el tipo de cosas que mucho tiempo en muchas ocasiones hemos hecho como equipo, cuando ellos dicen, Roberto, queremos empezar a hacer personajes 3D. Güey, háganlos, démelos, muéstrenme que lo podamos hacer con calidad y voy y lo vendo, ¿no? Y yo siempre les digo, yo vendo lo que quieran, pero démelo. Entonces, también hay esto que me parece que es muy padre en un estudio donde no porque yo hago esto, el estudio solo va a hacer eso, ¿no? No, o sea, ¿qué quieren hacer ustedes como artistas? Me interesa mucho gente que esté viniendo a trabajar aquí porque es feliz haciendo lo que se está haciendo aquí, no porque es una chamba, ¿no? Y que vengas y estés frustrado porque no estás haciendo lo que quieres, ¿no? Entonces, ahí es donde se abre como este impulso que también lo generan ellos, los artistas, como equipo, que levantan la mano y dicen, queremos hacer este tipo de trabajo. Perfecto, vamos a hacerlo, ¿no? Genérenlo, muéstrenlo. Ahora sí que yo lo que puedo hacer es llevarlo a los ojos correctos, ¿no? Entonces realmente ellos tienen pues mucho que ver en el tipo de trabajo que hacemos, no nada más yo, ¿no? Yo también digo, oye, a mí me encantaría esto, vamos a hacer tal cosa, pero lo hacemos todos. Ahí es donde rompemos un poquito este esquema de jefe y empleado, ¿no? Uh-huh. O sea, que de pronto divide tanto como esa parte, ese corazón del estudio. Realmente nosotros llevamos esas decisiones mucho en conjunto, ¿no? Mucho como equipo creativo y realmente por eso te digo que mucha de la gente que hoy lleva con nosotros tantos años pues, ha sido parte de todo el desarrollo del estudio, es tanto de ellos como nuestro, ¿no? Porque lo han hecho junto conmigo durante muchos años y han estado, pues ahora sí que en las partes buenas y en las partes malas, ¿no? Ok, de hecho, o sea, algo que se me hace interesante y quería preguntarte, o sea, ¿cuál es la clave cuál es la clave para retener ese talento en donde a lo mejor, o sea, por ejemplo, ellos ven que son más virtuosos que tú en ciertas cosas como ilustración que dices que a ti no se te da? Ellos son conscientes que a lo mejor ahí no van a aprender más sobre esa técnica, sino que al final depende de ellos, de qué tan autodisciplinados o que ellos se pongan a practicar más. O sea, ¿qué haces tú para poder retener ese talento sin tú ser el súper virtuoso en ciertas técnicas, pues? Yo creo que es un poquito un tema de... yo soy muy objetivo, muy sincero con ellos en todo esto, ¿no? Les digo qué sé hacer, dónde realmente puedo decir, a ver, aquí tengo experiencia, yo sé que esto es lo que va a funcionar. Uh-huh. Y de la misma forma decirles, tú sabes más que yo de esto, ¿no? Eso nos ha llevado también a que entre, por ejemplo, yo no hago animación 2D cuadro por cuadro, pero entra alguien que hace eso, lleva al estudio a poder empezar a ofrecer ese tipo de trabajo, empieza a jalar otra gente con esos talentos para armar un equipo de 2D. Y hoy lideré a ese equipo 2D, ¿no? Y esos proyectos los lleva Marco, que es otro director creativo en el estudio, que tiene todo ese background, que él ha generado y creado básicamente toda esa área de 2D. Y está padrísimo que él la lleve. Déjalo hacer lo que él sabe hacer, ¿no? Okay. Lo mismo ha pasado en 3D. Nunca fue mi área de expertise más fuerte. Hoy en día hay gente que es muchísimo más fuerte que yo en eso, ¿no? Y es un poquito, también los he dejado crecer el departamento, escoger muchas veces a la gente que va a entrar al estudio, ¿no? Creo que desde ahí, oye, necesitamos a alguien más de 3D, perfecto, vamos a buscar reels, vamos a ver quién crees que conviene, ¿no? Yo tengo unos
algunas cosas que ver como director de estudio, ¿no? Pero tú vas a ver otras, vamos a decidirlo juntos, quién te hace clic, al final de cuentas ellos son los que van a trabajar juntos, ¿no? Y así también, o sea, Greg, como director del área de 3D, ha ido haciendo su departamento como ha querido. Entonces, yo creo que esa retención de talento tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, deja a la gente hacer lo que hace, seguir creciendo. Yo creo que lo que mata a los artistas es sentirse estancados, ¿no? Nunca voy a hacer más porque ya lo que sigue es Roberto y Roberto nunca me va a dejar hacer esto porque él es el jefe, ¿no? O sea, eso pues mata a cualquiera, ¿no? Entonces, no solo financieramente hablando, pues todos queremos ir ganando más dinero y tener más prestaciones y todo eso, que es una parte importantísima y la cuidamos mucho y todo eso, sino también esta parte de cuáles son mis éxitos dentro del estudio, ¿no? Cuáles son mis méritos, dónde están las cosas que yo puedo agregar y decir, gracias a mí el estudio hace esto, o ha llegado acá, o ha abierto estas puertas. Y eso es lo que tratamos de también permitirles, ¿no? Que aporten sus áreas de experiencia y sus años de experiencia en las diferentes disciplinas que dominan para llevar al estudio a donde queremos, ¿no? Y hacer esos planes en conjunto no solo funcionan, sino pues creo que te dan estas otras cosas, además del proyecto que estás haciendo día a día, que se vuelvan gratificantes y que se vuelvan logros para ti, ¿no? Entonces esa parte yo creo que tiene mucho que ver con esta retención de talento de la que hablas, ¿no? Porque muchas veces no solo es el dinero, o sea, Sí. el salario emocional muchas veces es mucho más importante, y no quiero decir que no es importante cuánto ganamos en nuestra bolsa, pero hay cosas que ahora sí que el dinero no puede comprar, ¿no? Y esa parte de desarrollo personal es sumamente importante, ¿no? Ok, súper bien. Roberto, te quiero preguntar sobre tu proceso de negociación, porque a lo que veo, o sea, eres un excelente diseñador, obviamente, pero también eres un excelente negociador, porque desde convencer a tu esposa de irte un año a Canadá, o sea, tuviste que negociarlo. Después convencerla de que se fueran 6 años. Convencer al estudio de Canadá para que te mandara chamba. Me imagino que tocas puertas también, o sea, oye, soy de Mérida, así tienes que negociar y venderte también. ¿Cómo más o menos es tu proceso de negociación? Y también con los de tu equipo, o sea, retienes talento y chicos que son súper talentosos por más de 7 años, o sea, me gustaría, me da curiosidad porque pues eres un gran negociador en diversas áreas, no nada más en lo laboral. Sí, sí, mira, yo soy muy, muy creyente de que un portafolio de trabajo te gana proyectos, pero una relación personal te gana clientes, ¿no? Okay. Entonces, esa parte creo que es algo que cuido muchísimo. Lo que más cuido es la reputación profesional, no solo de Roberto, sino del estudio, ¿no? Y de alguna forma, indirectamente, esa es mi mejor arma de venta y es lo que más atrae proyectos al estudio, ¿no? Siempre lo digo en las charlas y demás, o sea, el convertirte en parte de la solución del problema de tu cliente es lo que realmente genera estas relaciones que son muy difíciles de romper y que realmente hacen que se queden contigo por años, ¿no? Creo que lo más difícil que tenemos en general como diseñadores es que un cliente regrese contigo, ¿no? Porque, güey, necesito un logo, me haces mi logo, pues, gracias, bye, ya no necesito otro, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que va a hacer que regrese cuando tenga otro problema, ¿no? Llámese el logo, llámese animación, llámese lo que sea. Muchas veces no es nada más el resultado final, ¿no? Porque la gran mayoría de las veces, por X o por Y, bueno, mi proyecto al final de cuentas lo aprobé, quedó increíble, quedó más o menos, pero el proceso de haber hecho ese proyecto con X diseñador, cómo fue, ¿no? Fue gratificante para el cliente, en todo momento me sentí apoyado, resuelto, sentí que tenía alguien de mi lado y de mi equipo, o fue una patada en los, ya sabes, porque Roberto tiene un equipo de animadores increíbles y tiene premios en el extranjero y trabaja para clientes,
pero güey, es una diva, o sea, no se le puede pedir un cambio porque te quiere cobrar, no se le puede decir que no porque él es el experto. Entonces, es insufrible, güey. ¿Quién quiere trabajar con alguien así, no? Entonces, no me importa que al final de cuentas tu resultado haya sido lo máximo y haya ganado 3 premios. Güey, es una patada de huevos trabajar contigo, ¿no? Eso rompe cualquier relación, indiscutiblemente si aún el resultado sea increíble, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido mucho más importante esa relación personal con los clientes y eso te lleva a de pronto les hice más cambios de los que habíamos acordado. El cliente les cambió algo que ninguno de nosotros nos esperábamos y le metió una curva y en lugar de, ahora el cliente ya tiene un problema, ¿no? O sea, mi cliente, en lugar de venir conmigo y que yo sea otro problema, ¿no? Y él está en medio y dice, mi cliente me hizo esto y ahora mi proveedor también me está, entonces, ¿sabes? No, yo soy parte de tu solución, güey, no importa, vamos a hacerlo, vamos a resolverlo, después vemos cómo le hacemos, ¿verdad? A veces les ganas, a veces le pierdes, pero lo que ganas realmente que tiene muchísimo, muchísimo valor, más que los 5,000, 10,000 pesos más menos que le hubieras cobrado por ese cambio adicional, es una relación de años, ¿no? Entonces, hoy realmente cada vez es menos necesario el ir y tocar puertas para vender porque no estoy cubriendo la cuota, porque los proyectos llegan solos, ¿sí? Llegan solos porque realmente nos hemos convertido en un aliado confiable para muchos clientes, para muchas marcas, para muchas agencias, para muchas casas productoras, y eso es lo importante, ¿no? O sea, el que ellos tengan un proyecto y puedan decir, esto lo vamos a hacer con Roberto y con Porfirio porque tiene que salir bien, y tengo la plena confianza en que en sus manos así va a ser. Ellos lo toman como suyo, como, ¿sabes? Van a ser propositivos, cuando las cosas se pongan mal van a reaccionar bien. O sea, todos los diseñadores funcionan maravillosamente cuando las cosas están bien. Todos, ¿no? Todos te contestan felices y tienen una sonrisa. Pero cuando hay problemas, ¿quién trabaja así? Ese es el que realmente quieres conservar, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que somos, eso es lo que intentamos ser para nuestros clientes, eso es lo que intentamos ser internamente nosotros mismos como equipo de trabajo, ¿no? Porque las cosas están complicadas ahorita, tenemos que trabajar más eficiente, más organizada que nunca, ¿no? Tenemos que apoyarnos más como equipo que nunca, porque las cosas están complicadas en este proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos hacia adentro y hacia afuera, y eso es lo que nos ha funcionado también. Esa es la forma de vender, la mejor forma que tengo de vender, yo creo, hoy por hoy, después de 12 años, es, Roberto, me recomendaron contigo y me han hablado súper bien de ti, ¿qué es eso, no? Y digo, yo soy la cara, pero la verdad es que es una filosofía de estudio, porque si yo fuera así, pero fuera con mi equipo y mi equipo reaccionara de otra forma, pues ahí se muere todo, ¿no? Sí. Pero realmente es una filosofía de equipo, ¿no? De no siempre las cosas tienen que salir bien, no siempre el trabajo es divertido, los resultados nos encantan, aunque hayan tenido muchas lágrimas en el Inter que nadie ve, ¿no? Muchas desveladas, muchas cosas, pero pues muchas veces es lo que también les comento a los chavos cuando entran, cuando los entrevisto, cuando me dicen, es que yo estoy buscando un trabajo que me haga, ¿no? Que me divierta y que no sé qué. Le digo, no, a ver, tu trabajo no está hecho para divertirte. Qué bueno que te apasione tanto que se te vayan las horas y cuando te des cuenta son las 5 de la mañana y estás allá porque te apasiona. Pero es trabajo. O sea, tu trabajo no está hecho para divertirte. No te confundas con esos conceptos que entonces cuando entras a un proyecto que de pronto se pone en problemas, porque nuestro trabajo es resolver problemas y punto, entonces digas, ya no está padre porque no estoy divertido, ¿no? Sí, y quieres dejarlo. No va por allá. O sea, el trabajo es trabajo y da trabajo y por lo tanto te pagan para hacerlo, ¿no? Entonces, no confundamos conceptos. O sea, tiene muchas cosas gratificantes el trabajo que hacemos. Cuando vemos los resultados decimos, güey, ahí están los 5,000 veces que le dimos vuelta a algo internamente porque a Roberto no le gustaba, o a Greg no le gustaba, o a Marco no le gustaba, ¿no? Y le estábamos dando vueltas y repetir. Ahí está en el resultado. Y entonces en ese momento se vuelve gratificante y dices, qué bueno que lo hicimos, ¿no? Y no nos quebramos a la mitad. Pero en ese momento no fue divertido para nadie, ¿no? Para los chicos que se quedaron tarde, para los que ya lo habían hecho 3 veces, para mí que le tengo que
pedir a los chicos que vamos a hacerlo una vez más, dale, sigan echando ganas, y acá, o sea, en ese momento no es divertido, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que más vende, o sea, que los clientes hayan tenido una experiencia de trabajo con nosotros, puedan encontrar quien les esté diciendo trabajar con Don Porfirio es así, ¿no? Eso es lo que más vende. Eso es, ahora es que la mejor arma de venta, que no puedan salir a la calle y la gente les diga, güey, no trabajes con Don Porfirio, porque Roberto es así. Además, siempre te entregan tarde. Además, siempre te dicen que no es su culpa. Además, cada vez que pasa esto, no, todo lo contrario. O sea, yo te puedo decir con muchísimo orgullo y muchísima seguridad que no te vas a ir a la calle y vas a encontrar esos comentarios de Don Porfirio en general como estudio, porque nuestra filosofía es esa, ¿no? Es ser parte de la solución de los problemas de nuestros clientes, ¿no? Y tomarlos como nuestros. Entonces, pues eso genera ser confiables, eso genera relaciones duraderas, eso genera que la conversación en torno a un proyecto ya no es de dinero, ¿no? O sea, ya no es, uy, Roberto, no, es que este cuate me lo está dejando 5 pesos menos, ¿no? Porque lo importante ya no es solo es el dinero. De la misma forma que lo importante para un cliente en Canadá ya no es la cercanía, ¿no? O sea, hay estudios de animación, muchos y muy buenos aquí en Canadá. ¿Por qué me voy a Mérida a hacer un proyecto, no? Porque vale más la confianza que yo ya tengo en que conozco al equipo, sé que lo van a hacer bien, sé que pase lo que pase, a mí no me importa cómo le hicieron, si durmieron o no durmieron, pero mi proyecto va a estar como tiene que estar, a tiempo, en forma. Vale más eso que arriesgarme a ver si hay alguien más cerca, ¿no? O más barato. Entonces, eso, aunque no lo queramos, vende y vende muchísimo, ¿no? O sea, hoy en día tenemos, de pronto cuando hacemos colaboraciones con estos estudios, de pronto el productor me dice, Roberto, ahí te va un proyecto, me voy a ir de vacaciones 2 semanas y cuando regrese vemos cómo va. ¿Por qué? Porque tiene la plena confianza de que estamos tomando su proyecto como si fuera nuestro, ¿no? Así de importante o más. Entonces, eso tiene un precio intangible muy alto para un cliente, ¿no? El ser confiable. Y lo mismo pasa de mí, por ejemplo, hacia los artistas, ¿no? En esa búsqueda de talento, cuidamos muchísimo realmente que tengan ese perfil apropiado para que adopten estas filosofías, ¿no? Prefiero 1000 veces tener en el equipo a un artista confiable, responsable, que a un súper talento en el cual no puedo confiar, porque yo no sé si hoy va a llegar tarde, no sé si mañana dijo que se enfermó, pero realmente estaba deprimido, pasado mañana nos inspiró, o sea, ¿sí? O sea, sí, yo lo que quiero es seguridad, alguien confiable. Y ahí es cuando también muchas veces digo, esa parte de el talento está sobrevalorado, ¿no? Lo que busca un cliente o lo que busca un estudio no es nada más el talento, es esa certeza. Yo creo que diseñador, artista confiable, vale por 2, vale mucho más que uno talentoso. Ok, súper bien. Eso se me hace súper bien que lo menciones, porque muchas veces creo que se deja uno apantallar por el talento. No, pues el que sabía dibujar en la clase le va a ir súper bien saliendo de la clase, porque es muy virtuoso y eso, pero no toma uno en cuenta que hay muchos más factores, como el llegar siempre a tiempo, el cumplir con lo que se había acordado, el levantarte temprano, o sea, todos esos detallitos que complementan ese servicio, que siempre mandes bien los correos, los archivos, que no secuestres archivos o cosas así también, o sea, que es súper, súper valioso. Roberto, te quería preguntar, digo, ya sé que has tenido 1000 retos, pero quería preguntarte como de alguno en específico o algún error en el que más hayas aprendido a través de tu trayectoria. Pues yo creo que justo realmente creo que mi mayor reto fue eso, ¿no? Esto que platicábamos, ese cambiar esta visión como tan de diseñador como algo realmente más apropiado para un emprendimiento, para convertirte en empresario. Eso creo que ha sido uno de los mayores retos, ¿no? Realmente implica mucho cambio de valores, ¿no? Donde al principio, pues para ti lo importante es terminar con algo, con un proyecto, un resultado estético y nada más importa que esto sea increíble, ¿no? Y no te das cuenta de todo lo que estás dejando de cuidar, ¿no? Que son aspectos muchas veces mucho más importantes para ti, para la empresa, a lo mejor hasta para el cliente, ¿no?
Entonces, ese cambio de switch, la verdad es que me ha tomado muchos años. Todavía te puedo decir, hay muchas cosas que todavía me encuentro haciendo y digo, tengo que aprender más de finanzas, tengo que aprender más de esto, ¿no? Y creo que todavía falta mucho, pero ese ha sido uno de los más grandes retos. Yo creo que es eso, ¿no? Ok, ok. Ahorita que mencionas el estudio también, que de repente, pues, en procesos de introspección me imagino que llegas a esas conclusiones de me falta más de esto o esto otro. ¿Cómo más o menos es también un día promedio tuyo? Y si, digo, me da curiosidad si le dedicas también como cierto tiempo al día a estarte preparando en cosas nuevas porque, para ir viendo qué sigue o estar analizando tu equipo. ¿Cómo más o menos? Y tomando en cuenta también que ya no te toca ejecutar como tal, sino más bien manejar un Excel o algo así, como para que nos cuentes cómo es un día tu rutina en promedio, digo, porque también hay días diferentes, obviamente. Sí, pues mira, normalmente el estudio empieza a trabajar a las 9. Yo normalmente me levanto como a las 7, ¿no? Desde esa hora, siempre, para mí son muy valiosas esas 2 horas antes de que empiece como la rutina del estudio para organizarme yo mismo, para escribir mis pendientes, ¿no? Para empezar a lo mejor a enviar correos que tengo pendientes, cosas así, ¿no? Esas 2 horas como que son muy, muy valiosas para mí. Después, cuando empieza ya la rutina del estudio, está muy mezclada entre aunque tenemos a Perla, que es nuestra productora en el estudio, yo también fui en muchos proyectos como productor. Entonces esa parte me lleva como mucho ese contacto de clientes, ¿no? De estar llevando los proyectos. Entonces el día se me divide mucho entre esas labores como de producción de proyectos, mucha parte también de venta, cotizaciones, acuerdos y demás. Mucha dirección creativa con los diferentes equipos y ahí es donde me ayuda mucho que cada equipo tiene como su líder y eso me ayuda a yo tratar con ellos y ellos con los de abajo, ¿no? Y en lugar de estar hablando con 25 personas, pues hablar con 4 o 5, ¿no? Entonces estar al pendiente de los avances y los progresos de los proyectos, dándoles dirección, pidiéndoles ajustes y demás, ¿no? Y eso es básicamente lo que hago durante el día, ¿no? Y por ahí, pues también yo irme generando mis planes de proyectos, que es esa parte como de abrir nuevas puertas, ¿no? Estar preparando de pronto, ok, qué estudios, a qué casas productoras, a qué agencias, a qué canales les queremos vender, cómo les vamos a llegar, vamos a preparar este paquete para enviarles, vamos a contactar gente, vamos a pedirles reuniones, esa parte como de ir planeando también, pues cómo mantener ese ímpetu de estar tocando puertas y generando como nuevas oportunidades para el estudio, ¿no? Entonces, más o menos eso es el todos los días para mí, ¿no? Y de pronto cuando hay un proyecto que ya sea que nos saturemos o que realmente sea un proyecto que me guste mucho y yo le quiera meter mano, entonces además también pues meterme a la producción de los proyectos, ¿no? Ya sea en motion graphics, en composición, que son cosas que es lo que más disfruto hacer, ¿no? Ok, ok, súper bien. Ahí me imagino que entras como una especie de comodín, ¿no? De que de repente se saturó demasiado el equipo y pues le tienes que entrar a ejecutar. Exacto. Sí, sí, tal cual. Súper bien. ¿Qué es un libro, película, documental que ha marcado un antes y un después en tu carrera? Ya sea de diseño o, por ejemplo, yo me quedé con la parte de negociación, no sé, algo que hayas tomado que digas, esto me sirvió muchísimo para pues, poder manejar Don Porfirio hoy en día. Yo creo que ahí mi esposa se reirá seguro cuando lo escuche, pero hay un libro que se llama El mito emprendedor, Ok. que la verdad es que les invito a todos a que lo lean. Ella dice que parezco testigo de Jehová porque yo me paso evangelizando a la gente diciéndoles que lean ese libro, pero es una cosa impresionante, de verdad. Para mí fue justo un libro que cuando lo leí fue definitivamente un antes y después en el cómo llevo el estudio, ¿no? Justo por ahí en esa época de 2015 que te platicaba, que es cuando el estudio vio su momento más rudo, que nos llevó a abrirnos a ver por dónde encontrábamos las respuestas para solucionar nuestros problemas. Me topé con ese libro que habla muchísimo de todo lo que nos estaba pasando como empresa, como
jefe, como director, ¿no? Todos los errores que alguien comete. Y es un libro que va contando desde el principio, cómo todos empezamos con esa, como te decía, ese switch que de pronto se te prende y un día dices, me acabo de dar cuenta que realmente yo podría hacer lo que hago en esta compañía en la que trabajo. Mi jefe no hace nada más que estar sentado todo el día y yo soy el que hago todo el trabajo. Mejor lo hago por mi cuenta, voy a ganar más dinero y voy a tener más tiempo libre, ¿no? Y a partir de eso, ¡boom!, todo lo que sucede, ¿no? Ese es el primer error de muchos que vendrán después, ¿no? Porque hacer el trabajo técnico de una empresa, o sea, en este caso, ser animador y saber hacer animación no quiere decir que puedas hacer una empresa de animación, no quiere decir que puedas hacer un estudio que venda animación, ¿no? Son dos cosas completa y absolutamente diferentes. Pero por supuesto que todos los creativos empezamos por ahí, ¿no? Yo siempre digo que nuestra peor maldición es saber hacer logos, porque todos nos podemos hacer un logo, una tarjeta y ya somos una empresa, ¿no? y nadie sabe lo que es una empresa. Entonces, de eso habla ese libro, ¿no? De cómo a partir de esa lesión emprendedora que te dice yo podría hacerlo, empiezas a cometer un montón de errores pues que van obviamente cada vez haciendo que o tu emprendimiento no funcione y fracase o que realmente sea muy lento y mucho más doloroso el proceso de lo que podría serlo, ¿no? Entonces fue un libro que a mí me abrió muchísimo los ojos a cómo estaba haciendo las cosas, a lo que tenía que cambiar, como te dije en algún momento, a lo que realmente era importante de mí para el estudio, ¿no? De mi perfil y no de mí, Roberto, ¿no? A mí me gusta hacer animación, entonces como me gusta hacer animación, solo voy a hacer eso y que alguien venda, alguien administre, alguien no sé qué, porque a mí eso no me gusta, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que realmente sí fue un sacudón muy, muy fuerte y algo que me hizo girar muchísimas cosas, ¿no? Súper, súper bien. Roberto, pues muchísimas gracias por haber estado en Potencializa. Me queda la última pregunta, que es la que le hago a todos mis invitados, y es, ¿cuál es una frase favorita o recurrente en tu vida que a lo mejor siempre te viene a la mente, como no sé, me tengo que ir a Toronto porque aquí en Mérida no puedo aprender eso, ahora me tengo que regresar, como en esos momentos, o la empresa está en crisis en el 2015, o sea, como en esos momentos difíciles, ¿cuál es alguna frase que viene contigo y por qué crees que está ahí o por qué se ha convertido como de alguna manera en tu favorita? Yo creo que no sé, yo soy un gran creyente de que las cosas pasan por alguna razón, ¿no? Entonces, siempre en todos estos momentos trato de dejar un poquito que fluya el momento hasta encontrar cuál fue la razón por lo que algo pasó, ¿no? Y no es así como que un optimismo descarriado, al contrario, ¿no? Yo creo que todo lo que pueda salir mal va a salir mal, pero sí soy muy creyente de no sé, yo tenía este plan, y las cosas no están fluyendo y no se está dando, bueno, es por algo, ¿no? Y dejar como que tome su curso y por lo general termino dándome cuenta de, bueno, si esto no hubiera pasado, no se habría abierto la puerta para esta otra cosa, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que pienso siempre en los momentos de crisis, como mencionas, ¿no? Tratar de agarrar ese respiro y decir, a ver, esto es por algo y vamos a dejar que tome su curso natural y las cosas se acomodarán, ¿no? Gracias por escucharnos. Esto fue Potencializa con Roberto Puig de Don Porfirio. Y hasta aquí mi episodio con Roberto Puig. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo con alguien que consideres que le pueda servir. También no dudes en suscribirte a nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Aunque parezca algo súper pequeño, crea una gran diferencia y ayuda a mantener este proyecto en marcha. Gracias por escuchar Potencializa. Nos vemos en el próximo episodio.